Feliz día, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? La mano de Dios está sobre cada uno de todos ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Gracia y paz. Un feliz y hermoso día a esa amén, Abba Padre, gracias por ese quiéreme. Abba Padre, bendito y bendita de Dios, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos nuevamente acá en este hilo espiritual. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Recibo que hoy por el Espíritu Santo de Dios reciben sanación, reciben prosperidad y reciben presentarse en el Señor, sobre todo limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna contaminación. Por eso hoy clamamos a Abba Padre. Recibo que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de ustedes. Es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamamos a Abba Padre. Hoy en este hilo espiritual vamos a hablar de construyendo la paz. Mira, muy importante este tema. Muchos están diciendo, están diciendo que haya paz, pidiendo la paz, suplicando a Dios que envíe paz. Pero lo cierto es que no es conveniente decirle a Dios que envíe la paz. Porque está escrito que cuando pidan paz, guerra y destrucción repentina habrá. Entonces no conviene pedir paz, sino construirla. Muy importante, y de eso hoy nos va a estar hablando el Espíritu Santo de Dios en su amor y en su don inefable. Gracias a Dios, benditos y benditas de Dios, ministros y diaconazas del Señor Todopoderoso y Eterno. Es un placer para mí estar por aquí compartiendo la buena palabra de Dios. Mira, hay tantas cosas bonitas en las Sagradas Escrituras y yo veo que muchos están agarrando lo peor de la Biblia. Entonces, no nos damos cuenta muchas veces que un pensamiento negativo lo que trae es cosas negativas. Por eso, de la abundancia del corazón habla toda la boca. Pero en el tesoro del corazón hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar las buenas, ¿ves? Y desechar las malas. Muy importante eso, queridos hermanos, ministros, benditos y benditas de Dios. Muy importante que nosotros estemos en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador, Cristo bendito, para la gloria del Dios y Padre eterno. Sí, de una vez para que estemos en comunión satelital. Ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Así es, quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Estuvo Milka de Jesús. Me sale feo. A Roselena. Me toca salir del live. La bendecida Roselena.
La bendecida Yoxibel. Mamita, la bandita tampoco va a poder subir. Y el mundo entero entonces está observando las buenas nuevas de salvación. Así que, queridos benditos y benditas de Dios, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerden que TikTok pues también les envía la solicitud, ¿ven? Y que ustedes deciden si quieren subir o no. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios. Tengan un feliz y maravilloso día de parte del Señor, nuestro Creador y nuestro Cristo bendito, Señor. Me preguntaba un hermano, bendecido, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios en nombre de Cristo? Y bueno, el amado apóstol Pablo nos recomienda, nos aconseja que debemos de dar gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Así que nosotros, obedeciendo la fe, pues lo hacemos con mucho amor. Primero por agradecimiento a Dios por el cuerpo de Cristo, el cual se entregó, se dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Por eso damos gracias al Señor nuestro Dios, clamando siempre al Padre Eterno para dar gracias en nombre de su Hijo amado Cristo bendito, como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 20. Así que construyendo la paz, así se llama el estudio de hoy. Recuerden buscar lápiz y papel, bolígrafo y cuaderno para que estemos activos acá en este hilo espiritual. Amén. Construyendo la paz. No estés creyendo mentiras. Activos ahí. Ahí. Muy importante estar activos ahí. Bienvenidos, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Bueno, hoy estamos hablando de construyendo la paz. Muy importante, queridos hermanos, jamás de los jamases pidan paz ni paciencia. La paciencia, cuando pidan paciencia, lo que les va a llegar son pruebas, como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y jamás pidamos paz, porque según 1 Tesalonicenses 5:3, cuando pidan paz, guerra y destrucción repentina vendrá a vosotros. Entonces hay dos cosas que no podemos pedirle a Dios: paciencia y paz. ¿Ven? Dígame. Nacho. Nacho. Ajá. Es el hijo de Raquel y Javi. Bendecido Javi, bendecido Nacho, bienvenidos. ¿Cómo están mis amados? Amén, gracias a Dios por todos ustedes, benditos y benditas de Dios. No sabía, dice el hermano, hermana. No sabía.
User, 5. No sabía que no se debía de pedir paciencia. No se puede pedir ni paciencia, ni se puede pedir. Que no sabía unir. ¿Ah? Que lo unai. Nacho. Unai. ¿Qué le pasó a Nacho? No la ha bendecido. Bendito y bendita de Dios, feliz y hermoso día. Dice, ¿usted de qué es ministro? Ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Dice bendiciones. Del ministerio de Cristo. Amén, lo recibo esas bendiciones. Del ministerio de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. Un ministerio hermoso, maravilloso que Dios nos ha entregado a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Mira, estamos hablando hoy de construyendo la paz. Muy importante construir la paz. Construyendo la paz. Muchos piden paz, pero la paz no se pide, queridos hermanos, hermanas, no pidan paz. Otra cosa que no pueden o deben de pedir, no deben de pedir, es paciencia. Porque la paciencia llega con la tribulación. Porque la tribulación es la que produce la paciencia. Y la paciencia llega a través de la prueba. Y la prueba es la que produce la esperanza. ¿Ven? Ahora bien, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso clamamos. Recuerden los benditos y benditas de Dios, que si le llega el mensaje de si quieren subir, pueden subir, si no, no suban. O sea, no están obligados tampoco, pero no se retiren del like. Manténganse en el like para que conozcan este estudio de Construyendo la Paz. Activos ahí, muy importante. Benditos y benditas de Dios. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Mira, hay tantas cosas bonitas en las Sagradas Escrituras, y lo cierto es que no es complicada las Sagradas Escrituras, ni lo que Dios nos pide, no es complicado. Entonces muchas personas y aún ministros le están poniendo un maletín, una carga a las personas que no pueden sobrellevar. La carga es ligera, no es pesada con Cristo, porque al contrario, Cristo, más bien Él nos carga aún a nosotros. Por eso, hermanitos, hermanitas, muy importante, muy amados, que estén pendientes de lo que el Señor nuestro Dios nos dice acá, para que podamos entonces comprender cómo construir la paz que tanto anhelamos, porque toda la humanidad anhela paz, pero la paz no se le pide a Dios,
porque ya Dios nos dio la herramienta para construir esa paz. Bueno, fíjate que hoy el hermano, la hermana que me gustaría que se identificara ahí para ver si le puedo hablar, que pregunta que cómo entonces podemos hacer para preguntar o hablar con el Señor con respecto a esa paz. Te suplico que te quedes oyendo este estudio, que es corto, para que nosotros veamos cómo podemos construir esa paz. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a no pedir paz. Nos enseña. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5, del 3 al 5, dice que cuando pedimos paciencia, entonces resulta que viene la prueba. Y por la prueba viene la esperanza. Ahora, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, mira lo que dice. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira, ustedes han oído de el dolor de parto es uno de los más fuertes del mundo. El dolor de parto es uno de los más fuertes del mundo. El amado apóstol Pablo lo está poniendo acá como referencia cuando pedimos paz. Entonces venimos paz y dice paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el amado apóstol Pablo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón, sino que nosotros se nos da las herramientas para que podamos construir la paz. Ahora, ¿cómo se construye la paz? La paz se construye y la única herramienta que Dios mismo nos dejó son las Sagradas Escrituras. En ellas se encuentra la vida y la muerte, la forma de que tengamos una vida estando muertos en vida o una vida en paz con Dios. Usted ve que cuando hay mucha tribulación, angustia, desesperación en la persona, es como si estuviéramos muertos en vida. Y de hecho muchos hemos hasta pedido no seguir más en esta existencia, sino al contrario, más bien salir de ella. Pero la Escritura, según Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin, tiene una finalidad, que por la consolación que se encuentra en las Escrituras tengamos esperanza. Muy importante eso. Dios nos enseña en su palabra los peligros del mundo sin la compañía de Dios. Sabemos que el mundo en sí mismo es un lugar peligroso, pero al caminarlo con Dios, nuestra vida es apartada del peligro del mundo. Es de reconocer que Dios creó el mundo y Él le conoce mejor que nosotros. Por eso es de no menospreciar la palabra de Dios para construir el mundo de paz que necesitamos. Recordemos que al principio dice que cuando Dios creó todas las cosas y le entregó todo al hombre, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros, por el conocimiento que ya hemos adquirido, hemos visto que en Hebreo, en el capítulo 1, versículo 7, dice que con respecto a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Dios nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos para hacer a este cuerpo exterior a imagen y semejanza
del ser interior. Ahora bien, si nosotros sabemos que debemos de hacer a este cuerpo a imagen y a semejanza de Dios, esto quiere decir que tenemos que santificar al cuerpo. Porque el problema no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Y lo que construyamos, si no lo construimos bien, se nos derrumba. Por eso es muy importante llegar a comprender la necesidad de caminar con Dios, la necesidad de aprender a oír a Dios y no a los hombres, la necesidad de participar de todo el consejo de la voluntad de Dios, que son las herramientas para caminar en este mundo construyendo nuestra paz. Comenzamos por conocer lo que está escrito. Primero, en segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura, o sea, las sagradas escrituras, la Biblia, el Corán, el Torá, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, pero la utilidad que tiene muchas veces no se la damos. Entonces quedamos sin consejo, o si sabemos el consejo, no lo llevamos a cabo. Entonces dice el amado apóstol Pablo a Timoteo, y que se lea en todas las iglesias: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. A fin, tiene una finalidad, de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué el hombre debe de ser preparado para toda buena obra? Porque el hombre natural, o sea, el alma viviente, o sea, tu cuerpo, tiene unos deseos engañosos. Y nosotros dormimos, hablo del espíritu, duerme con su propio enemigo, que son los deseos engañosos que están en nuestra carne. Esto lo podemos conseguir en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 22, hasta el 21, y los frutos del espíritu hasta el 25. En nuestra carne tenemos fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, y pare usted de contar. Todos estos deseos los tenemos en nuestra carne. Por eso, queridos y muy amados hermanos, cuando nosotros conocemos por las escrituras que los deseos de la carne son contrarios a Dios, es cuando llegamos a comprender que la carne es lo que nosotros conocemos, o que siempre nos hablaron, que es el diablo, o sea, contrario a Dios. Pero en nuestro espíritu está toda la bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor, perdón, piedad. De todo esto participa el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, nosotros, según la carne, somos tan diablos como lo que creíamos que era el diablo. O sea, anteriormente nos imaginábamos al diablo con cacho, tridente y rabo. Hoy sabemos que nosotros, según la carne, somos el mismo diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los de fruto del espíritu son contra la carne. Cuando nosotros entendemos, llegamos a comprender esto, ya no le echamos culpa a un tercero, sino que sabemos que en nosotros mismos está esa maldad, y que nosotros debemos de condenar esos deseos de la carne en nuestro cuerpo, para que vivan los frutos del espíritu, y así podamos construir la paz que merecemos. Por ejemplo, si un hombre es adúltero, y este hombre que comete adulterio
llega el momento, es descubierto por su esposa, entonces él no está construyendo su paz, él está construyendo la destrucción de su matrimonio. Pero como no sabe lo que las Sagradas Escrituras te enseña, entonces está viviendo con el pensamiento que él puede ser como Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero ¿cuánto daño causó Salomón a esas 1000 mujeres? Mucho daño. Y por lo tanto, como sembró mal, él tiene que pagar ese mal que sembró. Y los invito mañana a las 5 de la tarde, con el favor de Dios, a oír un estudio extraordinario que no se debieran de perder, que se llama La condena de un juez. Para que ustedes vean, ahí se va a explicar cómo es posible de que el espíritu tenga que pagar conforme a sus hechos. Porque la gente piensa que es la carne la que paga, pero lo cierto es que la carne quedó aquí en la tierra de donde salió y vuelve al barro de donde salió. Mas el espíritu que regresa a Dios tiene que volver a pagar conforme a sus hechos. Mañana, muy importante ese estudio, que no se lo pierdan, queridos benditos y benditas de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Si nosotros conocemos entonces que en nuestra carne hay unos deseos engañosos que no nos conviene, porque lo que siembra el hombre eso recoge, entonces el que adultera, pues contra él también van a adulterar. Y el que se emborracha, entonces el mal que causa borracho también lo va a pagar. Y así va a acontecer una y otra vez. O sea, es un círculo vicioso que están haciendo, sembrando el mal, y el mal lo vas a recoger. ¿Qué debemos de hacer entonces, queridos hermanos? Conocer toda la escritura, todo el consejo de Dios, para que empecemos a caminar por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y comprender el mundo espiritual que Él nos mostró desde su venida y desde su muerte, sobre todo de su resurrección. ¿Qué conseguimos en las escrituras? Primero, algo muy importante: la ley de Dios. En las escrituras conseguimos la ley de Dios. Esta ley es para siempre. Esta ley es necesaria obedecerla. En ella está la buena vida. ¿Por qué? Bueno, porque haces al hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Conocemos de Dios que Dios es santo. Santo, santo, santo. Bendecido. Y si podemos llegar nosotros a esa santidad. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes o todos nosotros, cómo podemos pensar que María, considerada virgen y digna de la gracia del Señor, es santa? ¿Y cómo podemos entonces considerar que Pedro, Santiago, Juan, Pablo y todos los hermanos que murieron según la fe, como Abraham, Isaac, Israel, son santos? Bueno, si ellos son santos, no es porque son santos después que partieron con el Señor. No, son santos porque vivieron después una vida consagrada a Dios. Lo vemos en el caso de hasta aún de María Magdalena. ¿Ve? Y muchos de los que anduvieron con nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que aunque tuvieron una vida antes de conocerlo desordenada,
como el hermano amado apóstol Pablo, el cual cuando fue Saulo de Tarso aún era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, hoy podemos ver y dar testimonio de que su santidad alcanza a muchas personas porque son imitadores de él como él es imitador de Cristo, para alcanzar la santidad y la estatura del crecimiento del don de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Entonces, ¿qué debo yo hacer, amado, para alcanzar esa paz? Dios nos aconseja toda la buena palabra para que al obedecerla estemos enteramente preparados para toda buena obra. Las secuencias o las consecuencias de la obediencia al Evangelio de Dios, mira, trae sobre nosotros bendición. Pero si desobedecemos, trae maldición. ¿Cómo es esto, queridos hermanos? Podemos verlo, es algo que puedes palpar, que tú puedes verlo tú mismo, tú misma, en Deuteronomio, en el capítulo 28. Cuando tú lo lees desde el 1 al 14, y te ruego, te suplico, querido hermano, querida hermana, mira, léelo. Hermano, pero es que yo lo lamento, pero yo no aprendí a leer. Bueno, busca a alguien que te lo pueda leer conforme a lo que está escrito, que tú puedas confiar que te lo va a leer exactamente como ahí está escrito. Y cuando tú lo oigas o lo leas, tú vas a entender algo, que desde Deuteronomio 28, desde el 1 hasta el 14, podrás ver las bendiciones de aquel que obedece a Dios. Y desde Deuteronomio capítulo 28, desde el 15 hasta el 68, 69, vas a ver las maldiciones que caen sobre aquel que no obedeció el consejo de Dios. Ahora, muy importante esto aquí, que cuando tú lo vas leyendo, ahí van a ver versículos que te van a caer sobre ti como un balde de agua o como un saco. O sea, van a estar un versículo hecho a tu medida. Sí, desde el 15 hasta el 69, tú vas a ver que hay versículos ahí que están hechos a tu medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a comprender en ese momento, ciertamente Dios tiene razón. Nosotros, por haber vivido esto que está aquí, me pasó a mí esto que está aquí. ¿Qué debo de hacer? Debo de retroceder. Debo de devolverme a Dios. ¿Y cómo me puedo devolver a Dios? Primero, oyendo su palabra, comprendiendo a Dios. Pero le voy a decir, Señor mío, dame paciencia. No, jamás. Señor mío, dame conocimiento, porque está escrito en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando el Señor te empieza a revelar esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, entonces entramos en el buen camino de Dios. Muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros podamos participar de este buen consejo de Dios para obedecerlo y alcanzar toda esa buena vida que el Señor nos ofrece a través del todo su consejo. Porque el que oye el consejo llega a viejo y prosperado. La ley en sí son 4 mandamientos que son para el espíritu y 6 mandamientos que son para la carne. Aun cuando el 5.º mandamiento podría decirse también que también es para el espíritu. Pero se lo voy a poner de esta manera. 4 que son para el espíritu y 6 que son para la carne, para que vamos comprendiendo. Muy importante, queridos hermanos, que nosotros lleguemos a entender
que los mandamientos de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios, no tienen que ver nada en absoluto con los 603 mandamientos o preceptos de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Ve? Moisés tenía unos preceptos, Dios tenía unos mandamientos. Los preceptos y mandamientos de Moisés es para todo Israel. Los mandamientos de Dios son para todas las naciones. Por eso, cuando a Cristo se le presentó el hombre joven y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los 10 mandamientos. El hombre le dijo, los cumplo desde mi juventud, desde mi niñez. Y entonces el Señor le respondió, para ser perfecto tienes que usar de sedaca, o sea, justicia social, piedad, como le quieran llamar, pero tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el bien que deseas para ti, tienes que sembrarlo a todo el que te rodea para que tú veas que entonces tendrás bendiciones en el cielo. Y ven y sígueme, dice el Señor. Porque la idolatría o la avaricia, que es idolatría, es un atraso. Así hagas los 10 mandamientos, digas tú que estás cumpliendo los 10 mandamientos, la avaricia no te permite cumplir en verdad esos 10 mandamientos. Ahora bien, la ley en sí son estos 4 mandamientos para el espíritu y 6 mandamientos para la carne. Estos son escritos por la misma mano de Dios. Es muy importante saber eso. Y son los siguientes. Busca en tu Biblia Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Está escrito, yo soy el Señor tu Dios. Entonces Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Solo al Señor tu Dios amarás. O sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No puedes tomar a otros dioses, ni Zeus, ni como lo quieran llamar, fuera Baales. O sea, fuera Baales, fuera estatuas, fuera dioses ajenos. No, solamente al único Dios invisible, inmortal, el eterno, el todopoderoso, el creador. Solo a Él vamos a amar y adorar sobre todas las cosas. Primero, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. No te harás, segundo, no te harás ninguna imagen o semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás sobre ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios, invisible, inmortal, eterno, yo soy, dice el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy importante que tú puedas llegar a comprender esta buena palabra de Dios. Queridos hermanos. Otra persona estaba solicitando espacio. Amén. Así que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios fuerte celoso. Cuando en este versículo de Éxodo capítulo 20, cuando está hablando acá de no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo,
es de lo que nosotros suponemos haber en el cielo y de lo que estamos viendo en el cielo. Por ejemplo, suponemos que en el tercer cielo está Dios, Cristo, los ángeles, María, Pedro, Pablo, José, etcétera. Lo que conocemos como los santos del Señor. Bueno, el Señor te dice que no te harás imágenes de estas para arrodillarte delante de ellas, ni crear culto sobre ellas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios, invisible, inmortal, el eterno, yo soy, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy importante, queridos hermanos, que también entendamos que está diciendo que lo que está arriba en el cielo, como el sol, las estrellas, la luna y todo lo que esté sobre ellos o debajo de ellos, no lo podemos tomar para crearlo y arrodillarnos delante de ellos para venerarlo o adorarlo. Porque Dios es un Dios celoso. Mire, y dice, y no me olvidaré de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando nos vamos a Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 32, vemos que en el 28 dice, por esto Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, entregándolos en su lascivia, porque prefirieron adorar imágenes y a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén, lo recibo. Ajá, pero también dice Dios que si obedecemos este mandamiento, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, que si usted empieza a apartarse de las imágenes creadas por manos de hombres y empieza a adorar y a venerar al Dios invisible, entonces usted empieza a construir su paz. Porque es Dios, según Romanos capítulo 1, 18 al 32, el que hace que a usted le nazca o que tenga a su alrededor un pariente o hijo desobediente a los padres, que tenga que ver con la delincuencia, que tenga que ver con todo desobediencia a lo que a Dios se refiere. Entonces, cuando nosotros vemos que es Dios quien los entrega a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, empieza a ver todas estas cosas, entonces vemos que hemos atado, y todo lo que se ata en la tierra es atado en el cielo, hemos atado un lazo con las imágenes que le estamos diciendo a Dios que le aborrecemos. Y por esto Dios envía esta condenación para que los hijos también deshonren a los padres como los padres deshonraron a Dios. Por eso te digo que esto es para el espíritu, muy importante, para que el espíritu se ponga las pilas, como dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque las imágenes son muertas, y te alumbrará Cristo, porque Cristo es luz, es conocimiento. Cristo no le puedes hacer ninguna imagen. Entonces, muy importante lo que el Señor hoy nos está dando como su consejo. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si guardamos en los mandamientos del Señor y no adoramos imágenes ni ninguna semejanza, ¿verdad?, de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, como presidentes, gobernadores, alcaldes, artistas, etcétera,
ni de lo que está debajo de las aguas, como los peces o el que es pez de oro que me conseguí. No, nada, absolutamente nada debemos de adorar que no sea al único Dios verdadero, invisible e inmortal. Tercer mandamiento para el espíritu: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Miren, Dios no le dio nombre a Moisés. Le dijo: yo soy el que soy. Ve y dile a Israel, el Dios de tus padres me ha escogido para que traerte todo el consejo de Dios. Lo que Dios le mandó a hacer a Moisés para el pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud que estaba. ¿Qué hizo Moisés? Fue allá y le dijo: Él es, me envió a vosotros. Él es, o sea, el gran ser, el Dios de nuestros padres, me envió a vosotros para darle libertad al pueblo de Israel. Pero nunca le dijo, jamás le dijo, queridos hermanos, porque hay muchos que han sido engañados con las Sagradas Escrituras. Miren, muy importante, en esta Biblia no aparece en ninguna parte, en ninguna, aparece la palabra Jehová. No aparece. Y decirle a Dios Jehová es tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no se llama Jehová. Jehová es un nombre puesto por los hombres, inventado por los hombres. Y si usted que tiene una Biblia de estudio puede buscar en las partes de atrás, en las concordancias, donde dice Jehová, nombre personal de Dios. Dios no es una persona. Nombre personal de Dios, que los primeros judíos cristianos inventaron un nuevo sistema de letras y colocaron a la palabra YHWH, que es el ser, las vocales. Y de ahí inventaron este nombre llamado Jehová. No, Jehová no es el nombre de Dios y por eso Jehová no se dirija a Dios como Jehová. No, empiece hoy, desde ya a tratar a Dios con mucho respeto, con mucho amor. Él es el eterno. Él es el gran ser. Él es el gran yo soy. No le pongamos nombre porque no tiene. Y cuando vamos a hablar de Cristo, no lo llamemos. Yo le sugiero al mundo no llamarlo Jesús. Mira, unos le dicen Yeshua, otros le dicen Joshua, otros le dicen Jesús, otros le dicen, bueno, imagínate tú, no, mira, anoche hablé con Jesús. Y entonces la gente te pregunta, ¿cuál Jesús? Jesús Camacho. No es Jesús Camacho, es Jesús el Señor. No, como hay tanto Jesús. Y miren, no. Cuando hablemos del Señor, tomemos a Mateo capítulo 24, versículo 5, que dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En ese versículo, en todas las Biblias, no importa no le cambiaron Cristo. Y Pablo, el apóstol de gracia que iba de gloria en gloria, en muchas de las citas bíblicas, viene en muchas de sus cartas, dice en nombre de Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros cuando nos dirigimos a Dios, el Padre, damos gracias a Dios, el Eterno, mira, en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. Ahí no tomamos el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque en cualquier parte del mundo, cuando tú hablas de Cristo, saben que hablan del Señor, del Nazareno. Y cuando tú hablas del Eterno, del inmortal, del invisible, sabes que es el Dios de Israel, el único y verdadero. Entonces, no hay confusión cuando decimos en el nombre del Dios el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, me envió a vosotros. En el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito, porque Cristo es el Hijo. Y en el nombre de Cristo, Dios dijo que se hicieran todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti, en el nombre de Cristo, hagamos todas las cosas para la gloria del Dios y Padre eterno. No
tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No dará por inocente. La palabra Jehová fue creada entre los años 1400 y entre los años 1500 fue que se colocó en las Sagradas Escrituras. Así que, queridos hermanos, quiten la palabra Jehová de su boca. Hermano, pero en la Biblia mía aparece más de 3000 veces. Puede aparecer ahí, pero esa no es la verdad. La verdad es que en ninguna parte de los libros originales, en los pergaminos originales o aún en las piedras originales, jamás se escribió la palabra Jehová. No la escribió Moisés, no la escribió Cristo y no la escribieron los apóstoles ni los profetas. Por eso, la palabra de Jehová no va. Cuarto mandamiento. ¿Para quién? Para el espíritu, para que el espíritu active esa carne. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Como está escrito en Génesis, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, en Éxodo 31, 13, en Levítico capítulo 23, 3, en Isaías capítulo 58, del 10 al 14, en Isaías capítulo 66, 23, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Alguien me preguntaba que dónde decía en la Biblia que tenía que ser el sábado. Bueno, aquí están todas estas citas bíblicas que le dicen que el sábado es el día de reposo. Éxodo 31, desde el 12 al 17, ahí está. En Levítico 23, 3. En Génesis capítulo 2, 1 al 3. En Isaías 66, 23. En Isaías 58, del 10 al 14. En el Hebreos capítulo 10, versículo 25. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagáis ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Muchas personas me dicen bendecido, pero no es el 7º día y el 7º día no es el domingo. Entonces yo les aclaro y les digo al ministro, le digo, ministro, ¿qué día fue que resucitó Cristo? No, el día domingo. Y no dicen las mismas escrituras que fue el primer día de la semana. Y entonces me dice, sí, claro, el domingo primer día de la semana. Ah, entonces el Señor me dice que el día sábado es el 7º día. Porque en el mismo almanaque lo certifica. ¿Ve? Entonces, muy importante, queridos hermanos, que nosotros comprendamos que el día de reposo es el día 7º y el día 7º es el día sábado según tu propio almanaque. Domingo primer día, sábado 7º día. ¿Cuál día vamos a venerar? El sábado. Porque lo que Dios bendice queda bendito para siempre. No es que después que Cristo, no, ahora es el primer, no es el primer día. Aún Cristo veneró el día sábado diciendo, yo soy el dueño del día de reposo. Por eso en el día de reposo yo sano las personas y por eso clamamos a Abba Padre. 5º mandamiento. Este es el mandamiento que yo digo que no es solamente para la carne, sino para el espíritu, y ya les explico el porqué. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y el Señor tu Dios te dé larga vida. Mira, muy importante aquí. Honra a tu padre y a tu madre. Y me dirá uno,
bendecido, yo no tengo ni papá ni mamá. Ah, bueno, tú no tienes papá, tú no tienes mamá, pero tienes a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y si tenemos a Dios Todopoderoso y sabemos que eres el hacedor, el creador de todas las cosas, entonces eres nuestro Padre. ¿Ves? Ese es el Padre de los espíritus. Por eso te digo que este mensaje no solamente es para la carne, sino para el espíritu. O no solamente es para el espíritu, sino también para la carne. ¿Por qué? Porque Dios que es nuestro hacedor, es Padre de los espíritus. Y nosotros tenemos que honrar al Padre de los espíritus y viviremos. Por eso, cuando nosotros que no tenemos papá humano y mamá humana, porque ya hayan partido con el Señor, tenemos que saber que ya no somos huérfanos, sino que hemos sido adoptados, según Efesios capítulo 1, 3 al 5. Pueden leer todo el capítulo 1, maravilloso. Hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. Y la amada Madre Iglesia, o sea, el grupo de personas que están con un líder como es Cristo, que es nuestro pastor, esa amada Madre Iglesia es como una madre para todos los que con ella están. En ese templo de Dios se consigue a una madre consoladora, con una madre que está ahí pendiente de sus hijos, pendiente de lo que Dios le ha concedido. Por eso nosotros tenemos a Dios como Padre y a la amada Madre Iglesia como Madre. Por eso honramos a Dios y a la amada Madre Iglesia. La honramos con nuestra presencia, la honramos con nuestro apoyo, la honramos con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, con nuestro bienestar. Entonces honramos a Dios y a la amada Madre Iglesia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas en el Señor Cristo bendito, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, como está escrito también en Efesios capítulo 6, 1 y 2. Sexto mandamiento: no cometerás homicidio. Miren la diferencia de no matar y no cometer homicidio. El homicidio, cuando cometemos homicidio, estamos quitándole la vida a un ser humano. No debemos de altercar contra nuestros hermanos para quitarle la vida, porque la vida Dios se la dio. Y nosotros tenemos que saber que así como a Dios le va a doler que le desvivan un hijo, así de la misma manera a nosotros nos duele que nos desvivan un hijo. Entonces no debemos de quitarle la vida a un ser humano. Ahora, si tenemos que matar un ave o un animal para comer, un animal para vestir, un animal para... Entonces está permitido el matar animales para comer, no para matar por matar, no, sino para un bien común. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Es igual que matar una planta para comer, o sea, agarrar para comer. Las plantas también son seres vivos. Entonces hay unos por ahí, no, por eso es que yo no soy carnívoro, sino que soy vegetariano y todo lo demás. No caigamos en eso desprestigio prácticamente, porque a la final Dios creó todas las cosas y se entregó al hombre y a la mujer para que ellos disfrutaran de ella, de todas esas cosas que Dios creó primeramente. De último fue que creó el hombre a Dios. Así que no cometerás homicidio. El séptimo, no cometerás adulterio. En algunas Biblias como esta dice fornicación, pero a la final cuando se fornica también se adultera. Porque el hombre puede tirársela, o la mujer, no, yo soy soltero o soltera y estoy con este y estoy con aquel, pero estando con este, con aquel o aquella y con la otra, entonces a la final termina adulterando. Y dice, no cometerás adulterio. El octavo, recuerden que cuando siembras el mal, mal vas a recoger. Octavo,
no hurtarás. O sea, no cometer ningún tipo de delito, robo, porque el que siembra, querido hermano, siempre va a recoger. Pues el que cosecha, recoge. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muy importante, no hablar contra el prójimo falso testimonio. Cuando tú vas a hablar de alguien, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo, no poner falso testimonio, porque eso te trae consecuencias a ti mismo. Y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esposo, ni sus bienes, ni sus siervos, ni criados, ni bueyes, ni asnos, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, vehículos, trabajo, empleados, no codiciar la casa o los bienes de tu prójimo, queridos hermanos. Muy importante entonces cumplir estos 10 mandamientos, y cuando cumplimos estos 10 mandamientos estamos construyendo la paz. Estamos construyendo la paz. Ahí no tenemos que decirle Dios, dame paciencia, o Dios, dame paz, porque entonces te va a venir, si pides paciencia, te vendrá guerra y destrucción, porque cuando pidan paz, guerra y destrucción repentina va a venir. Así que más bien construyamos la paz con las herramientas que son los 10 mandamientos de Dios. Empecemos a honrar a Dios con esto, sabiendo que en esta ley está la vida y la muerte. La muerte por la desobediencia y la vida por la obediencia. Como ya sabemos que está escrito en Deuteronomio 28, del 1 al 68. Léanlo, muy importante, mediten en ello. Y los que quieran de corazón hacer la voluntad de Dios, síganme, y yo les aseguro que de todos los caminos, este es el más seguro, porque no hay nada mejor en el mundo que ser amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios, simplemente debes de conocer y hacer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, muy importante cumplir los 10 mandamientos. Por lo cual clamamos, Abba Padre, dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Recuerden, queridos hermanos, que el estudio se llama Construyendo la paz. La paz hay que construirla. No se puede pedir paz. No se puede pedir paciencia. ¿Por qué? Porque nos vendrá prueba y tribulación repentina. Así que más bien construyamos la paz con todo este consejo de Dios. A ver, ¿y cómo está esta hermosa amada del Señor? Brillando aún más que el sol. Amén, lo recibo, Abba Padre. ¿Qué dice el bendecido? Tiene el micrófono cerrado, creo. Brillando más que el sol, amén, lo recibo. Hermoso tener también aquí a la bendecida Elizabeth, qué bueno, me hacía falta. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Amén, lo recibo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están las princesas y los príncipes de Dios? Abba Padre, amén. Padre. Porque todo el que es hijo o hija de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es príncipe y princesa de Dios. Por eso doy gracias a Dios en nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito, y por el poder que me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Esa enfermedad
Se va. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Vaya y haga su examen si quiere para que usted vea que está sana de toda enfermedad. Lo recibo, amada Madre Iglesia. Lo recibo. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Los presento delante del Señor mi Dios limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, libres de pecado, porque están bajo la gracia y no bajo la ley de Moisés. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que alumbra todas las naciones está en vuestros corazones. Y ese lleva luz de conocimiento a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable, queridos benditos y benditas de Dios. Recuerden mañana no perderse en este hilo espiritual. Muy importante el estudio de mañana. ¿Cómo es que le dije que se llamaba el estudio de mañana? Aquí le tengo anotado. La condena de un juez. La condena de un juez. Mire, muy importante. La condena de un juez. Mañana vamos a hablar de algo. Dios nos va a hablar de algo espectacular. Si quieren se pueden repasar la historia de Eliseo, Juan Eliseo y el leproso. Léansela, véanla, denle una pasadita. Mañana vamos a hablar de ese tema con este estudio de mañana. Es maravilloso, es extraordinario. La condena de un juez, para que ustedes vean el poder que Dios le ha conferido. La condena, mira, esta es para esta vida y para la venidera. La gracia y la paz del mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ángeles con todos ustedes, amadas. Nos vemos mañana con el favor de Dios en otro hilo espiritual. Y recuerden comentar, compartir, seguir y recordar también que estamos en YouTube con el estudio completo, Facebook e Instagram. Ángeles con todos ustedes. Amén, amén. Amén, Abba Padre.